principales aspectos que interesan a la Convención de Patrimonio Mundial. Es un aspecto que, conforme al texto de las cuartas jornadas de risco caído de los Estados Unidos de montaña de Gran Canaria, quizás puede resultar de menor interés en relación a lo que ustedes han venido a escuchar hoy aquí, pero bueno, visto el proceso en el que estamos y el punto en el que nos encontramos de la posible inclusión de la candidatura como bien del patrimonio mundial, no me parece mala idea tener una cierta idea de cómo funciona la convención, qué es la convención y algunas nociones básicas. También intentaremos hablar, aunque sea mínimamente, de aspectos relacionados con la categoría en la que se pretende incluir el bien, que es la de paisajes culturales, que es una categoría relativamente nueva, bueno, viene funcionando ya desde el año 93, pero aún así no termina de ser del todo conocida, y en España, por ejemplo, dentro de los 44 bienes que tenemos declarados, 44 declarados, sí, tan solo 4 entran dentro de ese paraguas de paisajes culturales. En ese sentido, bueno, es necesario todavía hacer un poco de pedagogía, y también, antes lo recordábamos, hay bienes declarados en España que son claramente paisajes culturales y no están declarados en su expediente, no se trabajaron en su momento como paisajes culturales. Entonces, bueno, quizás un poquito de explicación en qué consiste este término y cuáles son sus características, pues también es necesario, dado el contexto en el que nos encontramos. Nada más. Empezamos si les parece correcto. Bien, los orígenes del patrimonio mundial. El patrimonio mundial es una marca hoy en día, yo creo que más o menos reconocida por todos a nivel universal, dada la dimensión que ha alcanzado, la cantidad de estados partes. Es una de las convenciones con mayor estados parte internacionales firmadas. Bueno, de hecho creo que es la más universal de todas las convenciones internacionales que se han puesto en marcha. Tienen su origen, sobre todo, a partir de los años 50, 60, en un concepto que era el unificar el concepto de patrimonio. Patrimonio, lo recordaba hace un momento en las intervenciones previas, todos lo asociamos quizás al concepto de cultural y al concepto de cultural monumental. Bien, pues en los años 50, los años 60, a través de una serie de experiencias, se llega a la conclusión que hay que unificar los criterios, no los criterios, sino el concepto de patrimonio, aunando lo cultural, la cultura como tal, y la naturaleza. Esto es importante recalcarlo desde el principio, porque hay veces que sorprende cuando uno ve la lista, por ejemplo, de los bienes declarados en España, o los bienes declarados en Estados Unidos, o los bienes declarados en cualquiera de los estados parte que tienen bienes incluidos en la lista. Puede sorprender ver un parque de Yellowstone, puede sorprender ver un Doñana, puede sorprender... Uno de los objetivos, de hecho, de la convención es aunar esos dos tipos de patrimonio. Evidentemente tienen características diferentes, se clasifican, se introducen dentro de la convención, se les declara bienes de patrimonio mundial según unos criterios respectivos, que son culturales o naturales, pero ahí tiene una lista única, que es la lista de patrimonio mundial, y son los bienes de patrimonio mundial, culturales y naturales. Esto es importante remarcarlo. Veíamos antes, en la primera diapositiva, esta es una imagen de Abu Simbel, de los templos de Abu Simbel. La primera, que está en color, es una imagen del desmontaje de Abu Simbel. ¿Por qué lo traemos aquí a colación? Seguramente lo conocerán, es universal, es reconocido, pero bueno, a mí me parece una historia bonita y yo siempre que puedo la cuento así a grandes rasgos, porque bueno, como origen del patrimonio mundial, todas las grandes historias necesitan un principio bonito o algo que las adorne, y esta tiene una historia bonita, que es el rescate internacional que se produce en los templos nubios de Abu Simbel, al sur del actual Egipto. El gobierno egipcio decide construir en el año 66, si no me equivoco, 65-66, decide la construcción de una gran presa que va a ahogar los templos nubios del sur de Egipto, los templos nubios y los templos de Ramsés II. Estos templos son pura creación egipcia, no nubia. Bueno, hay una campaña internacional, de movilización internacional, liderada por Francia, por cierto, hay que reconocérselo, en la que se decide el rescate a través de fondos internacionales, de fondos que los países, España colaboró en ellos,
ello también, para rescatar estos templos, moverlos, trasladarlos de cota, subirlos de cota respecto al nivel del embalse y bueno, pues salvarlos de quedar ahogados. Los templos, estos que conocen Abu Simbel y muchísimas otras pequeñas pirámides, otros templos menores, patrimonio arqueológico que existía en la zona. Esto digo como esto y otras experiencias, como por ejemplo las actuaciones ante las inundaciones de Venecia, las intervenciones, también campañas internacionales en Pakistán, en Mohenjo-Daro, que es un yacimiento importantísimo, cuna del urbanismo y de las sociedades estatales en el Valle del Indo, en el actual Pakistán, dieron como resultado una concienciación, una idea que hay en determinados monumentos, determinadas obras, que son susceptibles de tener un valor universal, que son necesarias para la humanidad entera. Es decir, los templos de Abu Simbel o el acueducto de Segovia, yo que soy de Segovia, disculpen, o tantos otros monumentos, tienen un valor único, universal, excepcional y que son merecedores de una protección, una garantía de conservación. Se empezó a trabajar en esta idea en los años 1970. UNESCO e ICOMOS es una organización no gubernamental, es como, bueno, son una especie de consultores de UNESCO en relación al patrimonio cultural, al patrimonio monumental. Empezaron a trabajar en un proyecto de convención de protección de monumentos, edificios, etc. No llegó a tener un nombre concreto, de valor universal. Se creó un comité de expertos y se aceptó, como decíamos, esta enmienda básica para la convención, que es la de crear una lista única de bienes patrimonio mundial en ambas categorías, que fueran culturales o naturales. Lo cual es importante, permítanme que les adelante, para el tema que nos ocupa aquí, el tema de los paisajes culturales, porque los paisajes culturales, por así decirlo, van a ser un crisol muchos años después, hasta el año 92 no se acepta su entrada en la convención, pero va a ser, desde mi punto de vista, la verdadera materialización de esta idea original de la convención, que es en el año 70 cuando se empieza a trabajar en su redacción, en la redacción de la convención, que va a ser esta idea de aunar los dos tipos de patrimonio. Yo, desde mi punto de vista, un paisaje cultural, que ya me adelanto a la definición que veremos después, es aquel paisaje donde se produce la interactuación del hombre y de la naturaleza, son el verdadero, bueno, es el paradigma, desde mi punto de vista, de lo que la convención desde sus inicios pretende significar, pretende simbolizar. En ese sentido, bueno, pues tardarán años, pero se acabará consiguiendo. Bien, esto, bueno, son una serie de iniciativas previas. En 1948 se había creado la UICN, que es igual, que es el paralelo de ICOMOS, pero a nivel natural. Son los consultores que realizan, en los que se basan, cuyos informes se basa la UNESCO para los bienes declarados bajo criterios naturales. En 1962 hubo una conferencia internacional sobre parques nacionales en Seattle, en Estados Unidos, que ya fue importante en este sentido de aunar ambos tipos de patrimonio. Hubo una conferencia en la Casa Blanca sobre cooperación internacional, si no me equivoco, bajo... No sé ahora cuál fue el presidente, da igual, en la Casa Blanca sobre cooperación internacional, en la que se crea una idea de un depósito de patrimonio mundial. Y llegamos a 1972, exactamente el 16 de noviembre de 1972, según mi chuleta, en la que, bueno, se redacta la convención. Hay algunos países signatarios originales que la van a firmar, pero no será hasta 1975 cuando la firma en 20 países, la firma Suiza como país número 20, era una de las condiciones para que entrara en vigor. En 1975 se consiguen esos 20 países y comienza a funcionar la convención. Como les digo, el patrimonio cultural y natural va a estar en plano de igualdad. Se reconoce por fin que son los polos indisociables de la memoria y el futuro de la humanidad. Y la primera reunión de la Convención de Patrimonio Mundial va a tener lugar en París en 1976, la primera reunión de la Convención de Patrimonio Mundial. Y será en 1978 cuando se empiecen a entrar bienes en esa lista. Si la memoria no me falla, en esa primera reunión se eligieron bienes muy representativos, entre creo que Yellowstone, Cracovia, la Capilla Palatina de Aquisgrán, algunos de los paradigmas, ahora no recuerdo, pero bueno, como pueden ver, sitios muy reconocibles, muy importantes.
Era básico que al principio fueran sitios fácilmente reconocibles por la sociedad, por las personas. Veremos cómo luego eso ha ido evolucionando. La Convención de Patrimonio Mundial de París 1972, según el artículo 7 de las directrices operativas, el objetivo de la Convención es identificar, proteger, conservar, presentar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional. Me tienen que disculpar porque vamos a aburrirnos hoy, estos días, y bueno, a partir de ahora, cada vez que ustedes vean algo relacionado con la Convención de Patrimonio Natural, la Convención de Patrimonio Mundial, perdón, con este término que es el valor universal excepcional. Se lo comentaba antes a los compañeros de prensa que me preguntaban ¿qué es el valor universal excepcional? La UNESCO y los teóricos de estos asuntos llevan 40 años realmente debatiendo en qué consiste este valor universal excepcional. Lo que sí que es importante recalcar que aparece desde el primer momento, es decir, desde el año 72 ya aparece. Y lo que también es importante recalcar es que en la Convención no se define el valor universal excepcional. Es decir, la Convención se basa en este concepto, descansa, toda la Convención descansa, pero no lo define. Sí aparecen las directrices operativas. Las directrices operativas, si me permiten ustedes el símil, no es del todo correcto ni muchísimo menos, pero bueno, para que nos entendamos, una constitución no se puede tocar, o bueno, aquí entraríamos en un largo y proceloso debate, pero bueno, una constitución es un marco y luego hay leyes que las desarrollan. Bueno, pues las convenciones internacionales funcionan igual. Hay una convención marco que en principio esta, además no se puede tocar, esta sí que no es como nuestra constitución, que de manera dificultosa, pero se puede modificar. La convención no se puede modificar ni una línea, pero hay unas directrices operativas que permiten el funcionamiento y sobre todo que la convención se vaya adecuando a los tiempos. Efectivamente, hemos avanzado muchísimo en la definición de lo que es patrimonio. La sociedad no tiene nada que ver, los problemas en relación a la conservación del patrimonio que eran en el año, o tienen mucho que ver, pero han evolucionado y han cambiado de lo que era en el año 72 a lo que es ahora. Por lo tanto, las directrices operativas son esas enmiendas, por así decirlo, esos pasos que se van dando dentro de la convención que no se pueden aplicar, pero bueno, existe un corpus. Y para que se hagan ustedes idea, en el año 76, que es la primera redacción de directrices operativas, tenía 26 párrafos, se va dividiendo en párrafos, y hoy día tiene 290. Cada vez que se incluyen los paisajes culturales, hay que hacer un párrafo nuevo en el que aparezcan los paisajes culturales. Que se van incluyendo otra serie de modificaciones, de medidas básicas para el funcionamiento, pues las directrices operativas van avanzando. La convención, y decíamos del el valor universal excepcional, que no aparece una definición. Unos lo definen como el valor que aquellos bienes que poseen, es de estos de perogrullo, un valor universal y que merecen su protección por la comunidad internacional, porque, por así decirlo, enriquecen al conjunto de la humanidad. Eso sería una definición, creo que la más adecuada, no es la más adecuada, pero bueno, la que a todos nos saldría en la mente por pura lógica si tuviéramos que definirlo. Y también es aquella, podría ser el valor que presentan culturas, el valor excepcional de determinadas culturas, aunque estas culturas, como pueda ser, por ejemplo, la de los aborígenes canarios, no hayan tenido un desarrollo que haya influido en la evolución de la humanidad, porque de hecho, si quitamos a los romanos y, no sé, nuestra cultura capitalista occidental actual, pocos desarrollos culturales han tenido una verdadera influencia universal. Entonces, bueno, es un tema complicado, desde luego, el de definir el valor universal excepcional, pero la verdad es que cualquier expediente tiene que demostrar que lo tiene. Yo no sé definirlo, y cualquier persona, incluso si se van ustedes al mayor experto en UNESCO, en París, al respecto, sabría definirle seguramente con precisión qué es el valor universal excepcional, pero nos lo piden para que un bien entre a formar parte de la lista. Bueno, la convención en cifras hoy. Esto está actualizado a la última reunión, el último comité de patrimonio mundial tuvo lugar en el año 2015, se reúne de forma anual cada año en un país signatario. El año pasado fue en Bonn, 2015, y bueno, la lista quedó, el patrimonio mundial en cifras, el grueso, quedó tal y como lo ven aquí. Hemos pasado ya de los 1031 bienes declarados, de los cuales 44 ya les adelantaba antes, pertenecen a España. España es el tercer país con más bienes declarados en el mundo, lo cual es, por un lado, un orgullo y
una preocupación constante y una responsabilidad, y también es un hándicap a la hora de seguir incluyendo bienes en la lista. Por supuesto, ahora mismo, ¿cuántos? 163 países signatarios. El Comité de Patrimonio Mundial y el Centro de Patrimonio Mundial, como es lógico, y veremos ahora alguna cuestión referida con este tema, tiende a favorecer o se tiende de alguna manera a que aquellos países cuyo patrimonio todavía no está reconocido, no ha tenido este reconocimiento, aquellas regiones, aquellos tipos de patrimonio, y aquí entramos quizá en riesgo caído, metido un punto favorable a su favor, que sean esos bienes los que vayan entrando en la lista. Europa está, por supuesto, hiperrepresentada en la lista de patrimonio mundial. 400, si no me equivoco, 400 bienes de estos 1031 pertenecen al ámbito europeo occidental. Tenemos un problema, o sea, África existe, Asia existe, los países iberoamericanos existen, y también existe un problema que es evidentemente hacer un expediente, reunir un conocimiento científico, como el que, por ejemplo, el que tenemos la enorme suerte de compartir hoy aquí en Gran Canaria en relación a Risco Caído. Eso no es gratis, no es barato, no es fácil, es así de triste, es así de duro. Pero bueno, se intenta de alguna manera favorecer, colaborar en la redacción de esos expedientes en países con vías de desarrollo, con unos problemas añadidos que no son los que tiene España. Y sobre todo que España, como les digo, es el tercer país después de Italia y de China con bienes incluidos en la lista. Culturales, otro problema es como ven ustedes aquí, pueden apreciar el desequilibrio tremendo que hay entre bienes culturales y naturales. Hablábamos antes que uno de los objetivos de esta convención es conseguir llegar a unar, más que a unar, que eso no se va a conseguir nunca, es avanzar hacia un entendimiento del patrimonio único, entre el patrimonio natural y cultural. Bueno, pues la lista no ha resultado representativa en ese sentido, hasta la fecha, hasta el momento se está intentando paliar, pero vamos, lo tienen ahí. 197 bienes naturales y 802 naturales. Absolutamente descompensado. Mixtos 32, ya adelanto alguna cuestión, pero bueno, vamos, lo podemos ir viendo ahora. Los bienes incluidos en la lista pueden ser culturales naturales y mixtos, es decir, hay bienes que demuestran un valor universal excepcional en ambas categorías. Entonces, bueno, pues entran dentro de esas dos categorías, como bienes mixtos. En España, por cierto, solamente tenemos uno, que es... no querría equivocarme. Sí, en España solamente tenemos uno, que es Ordesa y Monte Perdido, que es un paisaje cultural, por cierto, y bueno, ha mantenido unas tradiciones culturales relacionadas con el pastoreo de alta montaña y con las tradiciones de la transhumancia de alta montaña, que le hicieron merecedor del reconocimiento de sus valores culturales, y por supuesto tiene unos valores naturales asociados a la geología de los cañones de Ordesa por un lado y de los circos glaciares en la parte francesa, porque es curioso con Ordesa y Monte Perdido, porque es el único bien mixto, y aparte es uno de los escasos bienes que hay en España transnacionales. De hecho, transnacionales solamente tenemos otro, que es Sierra Verde y el Valle de Coa con Portugal. Por lo tanto, bueno, es un sitio curioso, Ordesa y Monte Perdido. La lista en peligro, 48. Y desclasificados 2. Efectivamente, la UNESCO, ayer lo comentábamos ya en una reunión previa que tuvimos, hay una serie de obligaciones que veremos más adelante inherentes a la condición de patrimonio mundial. Los bienes que de alguna manera desatienden esas obligaciones, sobre todo en relación a la conservación y al mantenimiento del sitio, entran en una lista que es la lista en peligro de patrimonio mundial. Tengo aquí, bueno, sí que puede ser interesante hacer un repaso simplemente para que veamos. Lista en peligro son 48 bienes actualmente. Hay bienes en República Centroafricana, en Congo, todos los del Congo, por cierto, en Egipto, en Etiopía, en Guinea, en Honduras, en Indonesia, en Irak, todos los bienes de Siria, por supuesto, en Palestina, en Uganda. Hay uno en el Reino Unido, que es curioso. Hay uno en Estados Unidos, que son los Everglades, el sistema el Parque Nacional de Everglades en Florida. Hay en Yemen, todos los de Yemen están incluidos. Bueno, la lista creo que es esta serie de países que he ido nombrando, creo que muestra las claras que la entrada en la lista en peligro está muy relacionada en primer lugar con los conflictos bélicos. Los casos de Siria, de Yemen son muy significativos, el Congo también.
y también con los países en vías de desarrollo, como países con un grado de incertidumbre económica importante. Y es la realidad. Y cada año, bueno, hay bienes que van saliendo de la lista, hay una serie de monitoreos llevados a cabo por la UNESCO, por UICN, con ICOMOS, que van controlando el estado de esos bienes. Hay bienes que consiguen salir de la lista en peligro, otros que van permaneciendo, y como vemos ahí desclasificados en toda la historia, en los 40 años de historia de la Convención, solamente hay 2 bienes que hayan salido que se hayan desclasificado, que hayan salido finalmente de la lista de Patrimonio Mundial. Por mencionarlos únicamente, si fueran más no lo haría, pero son 2 que fueron muy significativos, que es el paisaje cultural de la ciudad de Dresde, en Alemania. Este fue un caso, la verdad que curioso, porque bueno, la ciudad de Dresde estaba declarada como paisaje cultural, la ciudad barroca de Dresde, y bueno, el gobierno alemán, el gobierno del Länder de Baja Sajonia, que creo que es el donde se ubica Dresde, decidió la construcción de una autopista como un puente gigantesco, que las vistas tradicionales, típicas, no típicas, aquellas que habían motivado la declaración, bueno, rompían. No es que lo rompiera, es que desaparecía bajo la autopista y bajo el puente, que además eran estos colgantes. Yo vi el proyecto y era una cosa tremenda. Vi el proyecto y además se está construyendo, ahora les adelanto. Hubo un referéndum, por parte del Länder, convocó un referéndum a la población de si preferían seguir en la lista de Patrimonio Mundial o si preferían la autopista y el puente. Y votaron a favor del puente. Ahora, ahí no hubo dudas, simplemente... Y el otro elemento, únicamente brevemente, no me quiero extender en esto, que tampoco tiene más trascendencia, bueno, era una reserva natural creo, si no me equivoco, en Omán, cuyo principal valor, tenía varios, pero el principal valor era que era el ecosistema principal de un tipo de antílope, el onis, una cosa así, disculpen que no es exactamente el nombre, un tipo de antílope que solamente se reproducía en aquel paisaje. Y